Buenas tardes. A continuación presentaremos el proyecto final de la asignatura Recursos Hídricos. Nuestro grupo está conformado por Joan Camargo, Karen González, Miguel Parra y quien les habla, Laura Gaitán. Este proyecto consiste en realizar la consultoría correspondiente al diseño de estructuras de drenaje de 2 tramos de una vía terciaria. Esta vía se encuentra ubicada en el área rural del municipio de Ibagué. Este proyecto presenta una propuesta viable del diseño de las estructuras de drenaje transversal y longitudinal. Incluye cunetas, alcantarillas y sistema de control de erosión del suelo. Para este diseño será necesaria una recopilación de datos climatológicos, hidrográficos y topográficos, además de una modelación hidráulica con el software HEC-HSM. Siguiente. Para la parte de recopilación de información, se tuvieron en cuenta 3 páginas principales. La primera es el Plan de Desarrollo de la Gobernación del Tolima, la segunda es WeatherSpark y la tercera, la página principal del IDEAM. Para la parte de recopilación de información, tenemos primero la información de la vía, que es una vía que en este momento tiene 4 metros de ancho, con camino afirmado, bombeo de 1% y no cuenta con estructuras de drenaje. La segunda es la información de las estaciones. Para esto, nuestra zona se adapta a una única zona de estación, que es la estación Alvarado. Por tanto, se hizo uso de esta información climatológica. Para la información topográfica, se cuenta con las coordenadas geográficas de la ciudad de Ibagué. Esto con el fin de tener la mayor cantidad de información posible de la zona. En esta parte se observan varios desniveles y diferencias en las altitudes y en las longitudes, con gran cantidad de taludes y de diferencias hidrográficas. Tercero, se hizo un inventario de estructuras existentes y proyectadas, para las cuales en la parte A, en el tramo A, se evidencian 9 alcantarillas y 2 pontones, y para el tramo B, 5 alcantarillas. También fue necesario las visitas de campo. Estas se realizaron por Google Maps y evidencian la cantidad de taludes y información de las cuencas hidrográficas que rodean esta zona. Dentro de los aspectos que se tuvieron en cuenta está el aspecto socioeconómico, el aspecto cultural, que estos se tuvieron en cuenta para 2 partes, para el municipio de Alvarado, Tolima y para la vereda San Bernardo. En las tablas está especificado mucho más a detalle. Siguiente. En la parte de generalidades de la zona, contamos con la ubicación que tiene una placa huella desde San Bernardo, que es un corregimiento de Ibagué, Tolima, y La Tebaida, que es una vereda de Alvarado, Tolima. Dentro de la parte de climatología, se tuvieron en cuenta la parte de temperatura, de precipitación, de humedad, de velocidad del viento y de horas de luz solar. En las gráficas y en el documento se encuentran mucho más a detalle estos datos. Siguiente. En la parte de hidrología se inició con la delimitación de las cuencas, que se hizo para saber en qué área las gotas de agua concluyen en un mismo punto. Y también se realizó la delimitación de los taludes, esto mediante el programa Google Earth. Luego de hacer esto, se procedió a calcular las curvas IDF y el tiempo de concentración en cada una de los tramos de vía. Esto se realizó pues para la región en la que estamos trabajando. Acá se tuvo en cuenta los parámetros de intensidad de precipitación, periodo de retorno, precipitación máxima y duración de la lluvia. Bueno, con estos datos se obtuvo las curvas de intensidad, duración y frecuencia, y ya luego de obtener estos datos se procedió a calcular el
tiempo de concentración mediante la ecuación de Kirchhoff. Acá se presenta una tabla resumen con los datos de tiempo de concentración para los cauces según el tramo en el que se está trabajando. Luego de tener estos tiempos de concentración, pasamos a hallar los citogramas para 20 y 25 años, y para estos se utilizaron para el cálculo de caudales pico mediante el software HEC HMS. A partir de esto se obtuvieron estos dos citogramas y ya. Luego de esto pasamos a definir los modelos de lluvia escorrentiva que se podrían utilizar. Escogimos el modelo SCS y el modelo racional. En el modelo SCS era necesario obtener el grupo hidrológico del suelo y otros factores que nos ayudaron a definir el caudal pico que se tenía en el tramo. Este método se utilizó para áreas mayores a 25 hectáreas. Acá se presenta tabla resumen junto a las ecuaciones que se utilizaron y pues obviamente las propiedades básicas como la longitud de cauce y la pendiente de este mismo. También por el método racional se realizó este cálculo para las demás áreas que se tenían, y acá se presenta la tabla de resumen con el tipo de cálculo y la duración de tormenta, que en nuestro caso lo elegimos para 30 minutos. Siguiente. Listo. En cuanto al diseño estructural de drenaje, tuvimos dos tipos, las cunetas y las alcantarillas. Para las cunetas tuvimos en cuenta, pues, teníamos que hallar los caudales de diseño de las cunetas, que los obtuvimos a partir del método racional. Estos caudales de diseño, pues definimos un C, teníamos ya la intensidad y teníamos el área. Para el área aferente se tuvo en cuenta el área que rodeaba la cuneta en el caso de ser una cuenca, o en el caso de ser un talud, o de solo la vía. Se hizo pues uso del método racional, y ya con el caudal de diseño calculado se procedió a iterar para hallar los valores del ancho de la cuneta, la profundidad de la cuneta y las pendientes, en base a un modelo típico de cuneta colombiana. Después de hallar los valores correctos, lo que se hizo fue una comprobación de borde libre de pues un YN menor al alto de la cuneta, y verificación de velocidades para evitar sedimentación y erosión en cada cuneta. Y este cálculo pues se realizó tanto para las cunetas del tramo de Venta Quemada como para el tramo de San Bernardo. Aquí pues se puede observar un ejemplo del cálculo, y también pues tenemos aquí una tabla de resumen donde vemos que cada cuneta, pues a qué alcantarilla o qué pontón llega respectivamente en cada sector. Ya con las cunetas se procedió a hacer el cálculo del diseño de las alcantarillas. Para esto necesitamos primero que todo el caudal de diseño. Este caudal se sacaba en base a qué caudales le llegan a cada alcantarilla provenientes de cunetas, provenientes de cuencas. Para las, pues ya teníamos los datos de los caudales de cuencas menores a 25 hectáreas por el método racional, y de los caudales provenientes de las cunetas, y solo restaban los caudales provenientes de cuencas mayores a 25 hectáreas. Para esto pues se usó el programa HEC HMS, en base a la información del litograma, la información del área de la cuenca, la información de la duración de la tormenta, el CN y el coeficiente de impermeabilidad, y pues se obtuvieron los diferentes caudales picos para estas cuencas. Ya con los caudales de las cuencas y de las cunetas se procedió al diseño de las alcantarillas, en el cual pues teníamos diferentes datos de entradas, como la cota de la entrada de la alcantarilla, que fue tomada pues directamente de Google Earth, coeficiente de Manning y tanto de la cuenca como del concreto. El ancho de la alcantarilla, pues este ancho se refiere como longitudinal de la alcantarilla, el cual correspondía pues al mismo ancho de la vía de 4 metros. Las abscisas de la alcantarilla, las cuales se tomaron como 0 en el inicio de la alcantarilla y 10 metros al final de la misma. La cota del pavimento, que fue calculada como la cota de entrada,
más la altura que iba a tener la alcantarilla, más 50 centímetros, según la especificación del proyecto. La cota de salida de la alcantarilla, calculada como la cota de entrada, menos el ancho de la vía de 4 metros, por la correspondiente pendiente, que para fines de proyecto se trabajó con una pendiente de 2%. Con estos datos se propuso una base y un alto de alcantarilla, y se colocaron en el programa HY8 para ver las diferentes propiedades y el perfil de la tubería. En caso de que, digamos, estas no cumplieran, se iban a empezar a cambiar los datos de la base y de la altura hasta ya las condiciones apropiadas. Ya con las dimensiones geométricas definidas, se hicieron comprobaciones de velocidad y de altura, y se encontró que en algunas es necesario tener un control de erosión, debido a que las velocidades son mayores a 2,5 metros por segundo. Para concluir pues en nuestro proyecto, ya después de realizar los cálculos correspondientes a las estructuras de drenaje, se encontró que pues posiblemente el hecho de que sea una vía terciaria hace que estas estructuras geométricamente estén un poco condicionadas por la geometría y el ancho de la vía que ya se encuentra construida. También pues está condicionado pues a la propia morfología del terreno, y algunas cunetas presentan velocidades un poco mayores a las deseadas, por lo que pues se recomienda tener un control para mitigar la erosión. En cuanto a las alcantarillas, pues se encuentra que 3 de ellas, ubicadas en la vía San Bernardo, pues presentan las velocidades superiores, por lo que se necesita tener una estructura de control de erosión a la salida de las alcantarillas, y algunas presentan caudales un poco bajos para la geometría que compone la geometría, y debido a que todas estas alcantarillas pues se usaron en base a una geometría rectangular, pues posiblemente esta no sea la más óptima. Muchas gracias. En los anexos se pueden encontrar tanto las memorias de cálculos como los planos correspondientes.